¿Y si la soledad tuviera un sonido? Para Carmen Vargas sería el eco de sus propios pasos sobre las baldosas hidráulicas de su piso en Triana, un eco que ni el murmullo constante de la calle Betis lograba ahogar del todo. A sus 72 años, viuda desde hacía 3, la vida se había encogido hasta caber entre aquellas paredes encaladas donde el aroma persistente del jazmín del patio interior se mezclaba con el recuerdo, cada vez más tenue, del tabaco de liar de Manuel. La luz de Sevilla, esa luz dorada que se filtraba por los visillos bordados, ya no iluminaba 2 sombras en la cocina, sino una sola, la suya, moviéndose con una dignidad aprendida entre fogones y el cuidado meticuloso de los geranios que se desbordaban en el balcón. Leía mucho, sí, los libros eran compañeros silenciosos que no preguntaban, no juzgaban, pero las páginas, por más apasionantes que fueran, no devolvían la mirada ni el calor de una mano entrelazada. La llamada semanal de Elena, su hija, era un oasis agridulce. Desde Madrid, la voz de Elena sonaba siempre un poco apresurada, llena del ajetreo de su trabajo, de los niños, de una vida que a Carmen se le antojaba a años luz de su quietud sevillana. «¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien por ahí?» «Todo perfecto, hija. Aquí, con mis cosas. No te preocupes por mí», mentía Carmen con la misma facilidad con la que regaba las macetas, una mentira piadosa para no ser una carga, para mantener intacta esa fachada de independencia que tanto le había costado construir tras la muerte de Manuel. Colgaba el teléfono y el silencio volvía a caer, más denso si cabe. Una tarde, mientras el sol de la primavera temprana teñía de naranja los azulejos de la Giralda a lo lejos, Carmen, con el portátil que Elena le había insistido en comprar, navegaba sin rumbo por Internet. Había descubierto un grupo llamado Alma Senior, Cultura y Amistad. Un nombre que le pareció, a la vez, un poco cursi y extrañamente atractivo. Entre mensajes sobre exposiciones de arte y recetas de toda la vida, un comentario llamó su atención. Alguien, un tal Javier Fernández, había escrito una reflexión sentida sobre un poema de Cernuda que ella misma adoraba. La foto de perfil mostraba a un hombre de su edad, pelo canoso, una sonrisa amable y unos ojos que parecían entender de melancolías. Su comentario era inteligente, sensible. Carmen sintió una punzada de curiosidad, casi de reconocimiento. Poco después, una notificación parpadeó en la pantalla. Un mensaje privado. Era él, Javier Fernández. «Estimada Carmen», comenzaba, «he leído con interés su comentario sobre Becker en otra publicación. Me ha parecido muy acertado. Veo que compartimos el gusto por la buena poesía». Se presentó brevemente, arquitecto español, viudo también, actualmente residiendo en Bogotá, por unos asuntos familiares que se habían alargado. La mención a Bogotá le pareció exótica, lejana. Intercambiaron un par de mensajes más esa tarde, hablando de libros, de música, de esa Sevilla que él recordaba con nostalgia y que ella vivía con una soledad cada vez más palpable. Cuando apagó el ordenador, Carmen sintió una agitación desconocida, una pequeña chispa de interés que no había experimentado en mucho, mucho tiempo. El eco de sus pasos al ir a la cocina a prepararse una infusión le pareció, por primera vez en años, un poco menos solitario. Los días siguientes se tejieron con los hilos invisibles de la comunicación digital. Javier Fernández se convirtió en una presencia constante en la vida de Carmen. Primero fueron mensajes a través de la plataforma del grupo, luego pasaron a WhatsApp, un territorio que Carmen dominaba con creciente soltura gracias a la paciencia de su nieto en una visita anterior. Javier era el compañero intelectual que siempre había anhelado secretamente desde que Manuel se fue. Sus conversaciones fluían con una naturalidad asombrosa, salpicadas de referencias culturales, de anécdotas que él contaba con una gracia melancólica sobre su vida en Colombia, sobre sus proyectos de arquitectura pasados, sobre la belleza de los paisajes andinos que describía con tal viveza que Carmen casi podía oler el café recién molido y sentir la bruma de las montañas. Él también era viudo, le confesó una noche, y entendía esa soledad que a veces se agarra al alma como la hiedra a los muros viejos. Carmen se encontró abriendo su corazón, compartiendo sus propios sentimientos de pérdida, sus pequeñas alegrías cotidianas, sus miedos más íntimos, con una facilidad que la sorprendió a sí misma. Javier escuchaba, o al menos eso parecía a través de sus respuestas escritas, siempre atentas, siempre empáticas. «Hacía años que no conectaba así con nadie, Carmen», le escribió una vez. «Eres una mujer excepcional». Y Carmen, leyendo esas palabras en la pantalla iluminada de su móvil,
Sentía un calor agradable extenderse por su pecho, una sensación olvidada de ser vista, de ser valorada. Comenzaron las llamadas telefónicas. La voz de Javier era cálida, con un ligero deje que él atribuía a sus años en Latinoamérica, un deje que a Carmen le resultaba encantador. Hablaban durante horas, de lo divino y de lo humano, y él siempre tenía la palabra justa, el comentario inteligente, la broma oportuna que la hacía reír. Le prometió que vendría a Sevilla. En cuanto arregle unos asuntos pendientes aquí en Bogotá, lo primero que haré será tomar un avión para conocerte en persona, Carmen. Me muero de ganas de pasear contigo por Triana, de tomar un vino en cualquier velador junto al Guadalquivir. Carmen se sonrojaba como una adolescente, fantaseando con ese encuentro, imaginando sus paseos, sus conversaciones cara a cara. Mencionó a Javier vagamente a Dolores, su vecina del tercero, con quien a veces compartía un café y unas pastas en el patio. Un amigo por internet muy interesante, de mi edad, dijo, intentando que sonara casual. Pero el brillo en sus ojos, la sonrisa tímida que se dibujaba en sus labios al hablar de él, no pasaron desapercibidos para Dolores. Sin embargo, Carmen guardaba celosamente la intensidad de esa relación, el torrente de emociones que Javier había despertado en ella. Era su secreto, un tesoro que temía empañar con las miradas curiosas o los comentarios escépticos de los demás. Ni siquiera a Elena se lo había contado con detalle, temiendo su pragmatismo, su posible desaprobación. La primera petición de dinero llegó de forma casi imperceptible, envuelta en una excusa trivial. «Ay, Carmen, qué contrariedad», escribió Javier una mañana. «Se me ha estropeado el móvil y aquí, en este barrio de Bogotá donde estoy temporalmente, es complicado arreglarlo rápido. Y no quiero perder nuestra comunicación. ¿Sería mucha molestia si te pidiera un pequeño favor? Unos 80 euros para comprar uno sencillo y poder seguir hablando contigo». Carmen no lo dudó. Que eran 80 euros comparados con la compañía, la ilusión que Javier le había devuelto. Recordó cómo su nieto le había enseñado a usar Bizum. Con la ayuda de un tutorial online que encontró y tras un par de intentos fallidos que la hicieron sudar un poco, logró enviar el dinero. La gratitud de Javier fue desbordante. «Eres un ángel, Carmen. No sé qué haría sin ti». Las excusas para no hacer videollamadas eran recurrentes. «Mi webcam está rota, querida», o «la conexión aquí en el apartamento que alquilé es terrible para el vídeo, apenas da para la voz». Carmen, aunque sentía una punzada de decepción, aceptaba sus explicaciones. La confianza que había depositado en él era ya demasiado grande. Poco después, llegaron otras peticiones, siempre envueltas en circunstancias desafortunadas, en emergencias imprevistas. Primero fueron 600 euros para unos gastos médicos inesperados de una sobrina lejana en Colombia, de la que al parecer él se hacía cargo. Luego, 1.500 euros para acelerar unos trámites del pasaporte y poder comprar el billete a España de una vez por todas. Carmen empezó a recurrir a sus ahorros, a ese dinero que guardaba con celo para cualquier imprevisto, para no tener que pedirle nunca nada a Elena. Cada vez que hacía una transferencia, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de inquietud y la reafirmación de que estaba ayudando a alguien importante para ella, a alguien que pronto estaría a su lado. «Es una mala racha, pobrecillo», se decía. «Cuando venga a Sevilla, seguro que todo se arregla y me lo devolverá». Elena, en sus llamadas, empezó a notar a su madre extraña, a veces eufórica, otras evasiva y nerviosa. «¿Te pasa algo, mamá? Te noto distinta». «Tonterías mías, hija». «Estoy bien», respondía Carmen, cortante. Un día, en un arranque de orgullo herido ante la insistencia de Elena, soltó: «¿No te alegras de que esté ilusionada por una vez? ¿O es que prefieres verme aquí metida en casa sin hablar con nadie?» Elena, sorprendida por la reacción, no insistió más, pero una semilla de preocupación quedó sembrada en su interior. Dolores, su vecina, también percibía los cambios. Carmen salía menos, pasaba más horas pegada al móvil o al ordenador. A veces, cuando se cruzaban en la escalera, Dolores le comentaba con su habitual buen humor: «Ay, Carmen, qué bien te veo últimamente. Parece que te ha tocado la lotería de la alegría». Carmen sonreía enigmáticamente y se escabullía. Un día, Dolores, siempre atenta a las actividades del centro cívico del barrio, le dijo a Carmen: «Oye, el próximo martes dan una charla muy interesante en el centro sobre seguridad en Internet para mayores. Con esto de los timos que se oyen, yo voy a ir. ¿Te animas? Podríamos tomar un café después».
A Carmen la idea no le entusiasmó demasiado. ¿Seguridad en Internet? Ella se sentía bastante segura con Javier, pero por no desairar a Dolores y porque la perspectiva del café posterior le agradaba, aceptó. La charla fue impartida por un joven policía local muy amable. Habló de contraseñas seguras, de no abrir correos sospechosos y, finalmente, de las estafas románticas. Carmen escuchaba con media atención hasta que el policía empezó a describir las tácticas de los timadores. Suelen ser personas encantadoras, viudos o divorciados. A menudo dicen vivir en el extranjero, explicaba la gente, mientras en una pantalla se proyectaban ejemplos de frases típicas. Crean una dependencia emocional muy rápida, hablan de un futuro juntos, de viajes, y luego empiezan los problemas. Emergencias médicas, dificultades para viajar, necesidad urgente de dinero. Carmen sintió un escalofrío. Algunas de las frases que el policía leía en voz alta eran inquietantemente similares a las que Javier le había escrito. Eres mi única esperanza. Sin ti estoy perdido. Este dinero es vital para poder reunirnos. Desechó la idea. Pura coincidencia, se dijo, aunque una desagradable sensación se instaló en su pecho. Javier no es así. Lo nuestro es diferente. Es real. Salió del centro cívico profundamente perturbada, declinando el café con Dolores con una excusa vaga. La semilla de la duda, aunque ella luchara por ignorarla, había empezado a germinar. Al día siguiente, Carmen tuvo que ir al banco a retirar los 1.500 euros que Javier le había pedido para los supuestos trámites del pasaporte. Le tocó en la ventanilla Antonio García, un empleado joven que la conocía de vista. Al solicitar el reintegro en efectivo de una suma tan considerable para ella, Antonio la miró con profesionalidad, pero con una sombra de interrogación en sus ojos. Doña Carmen, ¿está segura de esta operación? Es una cantidad importante. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con a quién se envía dinero, especialmente si no se conoce bien a la persona. Las palabras de Antonio, aunque dichas en un tono neutro y formal, resonaron con las advertencias del policía. Carmen se sintió súbitamente expuesta, juzgada. Su orgullo herido reaccionó. Sí, estoy completamente segura, joven. Es para un asunto personal muy importante, respondió con una frialdad que no era habitual en ella. Cogió el sobre con el dinero y salió del banco sintiéndose observada, con las mejillas arreboladas. La duda y la necesidad de creer en Javier luchaban en su interior con una ferocidad creciente. La comunicación con Javier, sin embargo, se intensificó. Él parecía intuir sus vacilaciones y redobló sus muestras de afecto, sus promesas. Ya falta menos, mi vida. Pronto estaremos juntos y te compensaré por todas tus molestias. Pienso en ti a todas horas, le escribía. ¿Has hablado con alguien de lo nuestro? Mejor que sea un secreto por ahora hasta que yo llegue. No quiero que nadie malinterprete esta conexión tan especial que tenemos. Carmen, deseosa de aferrarse a esa ilusión, se aisló aún más. Evitaba las conversaciones profundas con Dolores y sus llamadas con Elena se volvieron más tensas y esporádicas. El mundo de Carmen se había reducido a la pantalla de su móvil y a la voz de Javier, que resonaba en su cabeza como una melodía adictiva y peligrosa. Una tarde, el teléfono sonó con una urgencia desconocida. Era Javier. Su voz, normalmente cálida y modulada, sonaba ahora quebrada, al borde del pánico. «Carmen, mi amor, ha ocurrido algo terrible», gimió al otro lado de la línea. «Estoy en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá. Tenía todo listo para volar a Madrid y luego a Sevilla. Por fin iba a verte. Pero me han detenido en aduanas». Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Detenido? ¿Pero por qué, Javier? ¿Qué ha pasado? Es un malentendido, una confusión horrible con mi equipaje. Dicen que debo pagar una multa enorme, 8.000 euros. 8.000. Si no los pago de inmediato, me llevarán a la cárcel, Carmen. A la cárcel. Y aquí no conozco a nadie que pueda ayudarme. Eres mi única esperanza. Llantos fingidos, súplicas desesperadas. Carmen, al otro lado, temblaba. 8.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba de sus ahorros tras las anteriores ayudas. Era el colchón que Manuel y ella habían construido con tanto esfuerzo. Javier, yo no sé si tengo tanto dinero, balbuceó con la voz ahogada. Carmen, por Dios, tienes que ayudarme. La presión en su voz se volvió casi una orden. Si me pasa algo, si acabo en una prisión colombiana, será por tu culpa. ¿Es que no te importa nuestro amor? ¿Vas a dejarme tirado así después de todo lo que hemos compartido? Carmen estaba conmocionada, aterrada. La imagen de Javier,
el hombre culto y sensible que había llegado a amar, encarcelado en un país lejano, la atormentaba. Con manos temblorosas, abrió la aplicación de su banco en el móvil. Veía los números, la cantidad que le pedía, y sentía un vértigo helado. Dudaba, su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Las palabras del policía, la mirada de Antonio en el banco, las evasivas de Javier sobre las videollamadas. Pero el miedo por él, la urgencia de su voz, eran demasiado fuertes. Estaba a punto de confirmar la transferencia con los ojos llenos de lágrimas. En ese preciso instante la pantalla de su móvil cambió. Una videollamada entrante. Era Elena. Su rostro, desencajado por el pánico, llenó la pantalla. «¡Mamá, espera! ¡No hagas nada! Por favor, no envíes dinero. He encontrado algo». Carmen, sobresaltada, apartó el dedo del botón de confirmar. «Elena, ¿qué pasa? ¿Javier está en problemas? ¿Necesita...? ¡Mamá, escúchame!». La voz de Elena era firme, aunque teñida de angustia. «Ese hombre, Javier, te está engañando. Estuve preocupada por ti, por cómo hablabas de él, por el dinero que sé que le has estado dando. Me enseñaste una foto suya hace tiempo, ¿recuerdas? La que tenía en su perfil». Carmen asintió, confundida. «Hice una búsqueda inversa de esa foto en Google, mamá, como me enseñó Nico para los trabajos del cole. Y, oh Dios, mamá». Elena empezó a llorar. «Esa foto está por todas partes, en páginas de alerta de estafas, en foros donde otras mujeres cuentan cómo hombres con esa misma cara y nombres diferentes las han engañado. Dice que se llama Javier Fernández, pero en otros sitios es Carlos, o Alberto, o Miguel. Y siempre la misma historia. Viudo, en el extranjero, problemas repentinos, necesidad de dinero». Elena, con manos temblorosas, compartió la pantalla de su ordenador. Carmen vio con un horror creciente la foto de su Javier repetida una y otra vez, asociada a advertencias, a testimonios de engaños. Leyó frases que Elena le traducía apresuradamente del inglés, de otras mujeres que habían caído en la misma trampa. Vio artículos sobre redes de estafadores que operaban desde Latinoamérica, usando identidades falsas para enamorar y robar a personas vulnerables. Mientras Elena hablaba, el chat de WhatsApp de Javier seguía activo en una esquina de la pantalla del móvil de Carmen. Mensajes cada vez más exigentes, más culpabilizadores. «¿Vas a dejarme aquí, Carmen? Después de todo lo que te he dicho. ¿Dónde está el dinero? Lo necesito ahora». Carmen miraba alternativamente la cara llorosa de su hija, las pruebas irrefutables en la pantalla y esos mensajes fríos y calculadores. El contraste era brutal. Las piezas encajaron con un chasquido doloroso. Las excusas para no verse, las constantes peticiones de dinero, las frases calcadas que había oído en la charla del centro cívico, la negativa a las videollamadas, el deje forzado en su voz. La manipulación se hizo evidente, desnuda y cruel. Las piezas encajaron con un chasquido doloroso, las excusas para no verse, las constantes peticiones de dinero, las frases calcadas que había oído en la charla del centro cívico, la negativa a las videollamadas, el deje forzado en su voz. La manipulación se hizo evidente, desnuda, y la ilusión se hizo añicos, como un espejo estrellado contra el suelo. Sintió un frío intenso recorrerle el cuerpo, un vacío helado donde antes había calor y esperanza. Con un temblor que apenas podía controlar, Carmen deslizó el dedo por la pantalla y canceló la transferencia. Luego abrió el chat de Javier. Sus dedos teclearon con una lentitud dolorosa, pero con una determinación recién nacida. «Eres un fraude, un vil embustero. No recibirás ni un céntimo más de mí». Envió el mensaje y, sin esperar respuesta, lo bloqueó en WhatsApp, en la plataforma del grupo, en todas partes donde su nombre y su falsa sonrisa pudieran alcanzarla. Apagó el móvil y lo dejó sobre la mesa de camilla, como si quemara. El silencio que siguió fue el más denso, el más pesado que jamás había experimentado en su piso de Triana. Elena llegó a Sevilla al día siguiente, con los ojos hinchados de preocupación y falta de sueño. Encontró a su madre sentada en el sillón orejero, la mirada perdida en los geranios del balcón, una taza de tila intacta a su lado. Carmen, al verla, se derrumbó. Lloró como no había llorado desde la muerte de Manuel, un llanto amargo de vergüenza, de rabia, de desolación. Le confesó todo a Elena, la soledad que la había empujado a buscar compañía en Internet, la ilusión con la que había acogido las palabras de Javier, el dinero perdido, la humillación de haberse sentido tan estúpida, tan vulnerable. Elena la abrazó con fuerza, meciéndola suavemente, sin una sola palabra de reproche. «Lo importante es que estás bien, mamá», le dijo, acariciándole el pelo canoso. «El dinero duele,
Claro que duele, pero no es lo principal. Lo recuperaremos, o aprenderemos a vivir sin él. Lo que importa es que te has librado de ese monstruo. Las palabras de Elena, su apoyo incondicional, fueron un bálsamo para el alma herida de Carmen. Las semanas siguientes fueron un lento proceso de reconstrucción. Con la ayuda de Elena, Carmen revisó sus cuentas, enfrentándose a la magnitud de la pérdida económica. No la dejaba en la indigencia total, pero sí mermaba considerablemente la tranquilidad de su jubilación. Dieron parte a la policía, aunque con pocas esperanzas de recuperar el dinero o de que atraparan al estafador. Lo más difícil, sin embargo, fue lidiar con la herida emocional, con la confianza rota, con la sensación de haber sido traicionada en lo más íntimo. Habló con Dolores, su vecina, quien la escuchó con una empatía y una discreción que Carmen agradeció profundamente. No hubo preguntas incómodas, solo el calor de una amistad sencilla y verdadera. Poco a poco, Carmen empezó a recuperar su rutina, pero algo había cambiado en ella para siempre. La soledad seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de una cautela prendida a un precio muy alto. Sin embargo, también había una nueva conexión con Elena, una relación más honesta, más profunda, forjada en la vulnerabilidad compartida. Una mañana, varios meses después, Carmen se encontró frente al centro cívico del barrio. Vio el cartel que anunciaba una nueva charla, Nuestros mayores y los peligros de la red. Dudó un instante en la puerta. Luego respiró hondo y entró. Al final de la charla, cuando abrieron el turno de preguntas y testimonios, Carmen sintió un impulso. Se levantó y con piernas que aún temblaban un poco, se acercó al pequeño atril donde había un micrófono. «Buenas tardes», comenzó, su voz apenas un susurro al principio. Carraspeó. Me gustaría compartir algo que me pasó, algo muy doloroso. ¿Para qué? Para que no le ocurra a nadie más. Miró a los rostros atentos de las personas sentadas en la sala, hombres y mujeres de su edad, algunos con la misma expresión de curiosidad y quizás de secreta vulnerabilidad que ella misma había tenido. Mientras relataba su historia, con palabras sencillas pero cargadas de emoción, su voz fue ganando firmeza. No ocultó la vergüenza ni el dolor, pero tampoco la lección aprendida. Al terminar